Ya sea por trabajo, ocio o estudio, la mayoría de nosotros tiene un ordenador, PC, computador, computadora o como le digas. Este puede ser de escritorio o portátil y también puede ser de cualquier marca, ya sea Apple, Asus, Acer, HP, Dell o Lenovo. Bueno, en caso de que tengas esta última, lo que voy a contar a continuación te interesa y bastante. Relájate y ponte cómodo porque ya comenzamos. Mi nombre es Juan y te doy la bienvenida a The Persurrection. Lenovo es uno de los nombres más importantes en el mundo de la tecnología. La multinacional china fue fundada por allá en 1984 y a partir del 2005 su crecimiento se disparó tras comprar la legendaria empresa IBM, que para los que no sepan es una de las más importantes en todo el mundo y en toda la historia de la tecnología. Así pues, los productos de Lenovo, principalmente sus portátiles, se han vendido por miles, aunque claro, obviamente esta no es la única industria en la que la compañía china participa. De hecho, ¿sabían que Lenovo es la propietaria de Motorola? Aunque también ha lanzado al mercado sus propios dispositivos, no muy exitosos que digamos por este lado del charco. Pero bueno, de Lenovo y sus andanzas en el mundo de la telefonía móvil hablamos otro día si quieren. En este video vamos a hablar de sus PCs, porque hace poco la prestigiosa empresa de ciberseguridad ESET detectó importantes y gravísimas vulnerabilidades en los equipos de esta marca. Lo peor del caso es que estas estarían directamente en la BIOS, que es lo que se carga cuando se enciende el equipo antes del sistema operativo incluso, por lo que pueden ser muy difíciles de detectar y también difíciles de corregir, aparte de que pueden dar lugar a ataques extremadamente fuertes. Y TP, ¿qué es esto del BIOS? Bueno, tranquilos, ya les explico. El BIOS, que hoy día ya es más bien UEFI, es un pequeño software que se carga una vez presionas el botón de encendido en tu PC. Este se encarga básicamente de iniciar todos los componentes necesarios para que tu equipo funcione. Así que imagínense ustedes la magnitud de instalar un malware ahí. Podría significar la destrucción total de la PC como tal. Es por ello que estas vulnerabilidades son tan graves, porque pueden afectar tu dispositivo más allá del sistema operativo, de manera mucho más profunda. ¿Y cómo que vulnerabilidades? ¿Qué significa esta palabra? Las vulnerabilidades son, digamos, espacios que los ciberdelincuentes pueden utilizar para instalar malware y con este mostrar anuncios, robar información o hasta secuestrar tu dispositivo. Como tal, el hecho de que exista una vulnerabilidad no constituye un peligro hasta que no se utiliza esta para implantar un malware, pero pues es cuestión de tiempo. En muchas ocasiones ha sucedido que se encuentran vulnerabilidades en un producto o servicio de una empresa, nadie presta atención, el tiempo pasa y cuando menos se lo esperan, ¡bam! Ataque masivo aprovechando esas vulnerabilidades. Por lo que si tienes un amigo, amiga, conocido, vecino, familiar o lo que sea que tiene un equipo de marca Lenovo, compártele este video para que todo el mundo esté alerta y luego no nos llevemos sorpresas. Por cierto, en la descripción y en el comentario fijado te voy a dejar un enlace en el que podrás consultar si tu modelo está entre los afectados y de paso descargar las actualizaciones necesarias para solucionar el problema. Esto sería todo por ahora, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren y miren estos otros dos videos que les dejo por aquí. Chao.